Si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir del bote. La incredulidad impide tu milagro. Varios años atrás, nos encontrábamos en un cruce de caminos. Teníamos que tomar una decisión muy importante. La capacidad de nuestro templo estaba rebasando sus límites. Necesitábamos más espacio físico para ministrar a las personas que llegaban a la iglesia. Por lo tanto, elaboramos un proyecto de ampliación que incluía, entre otras cosas, la construcción de una gradería para más de 600 personas. Constituía un verdadero desafío de fe. El valor de dicha construcción superaba ampliamente nuestro presupuesto anual. Entonces, nos apartamos con mi esposa en un retiro espiritual y le preguntamos al Señor si debíamos o no emprender dicho proyecto. Lo que nos dijo nunca lo olvidaremos. Depende de ustedes. Si lo hacen, los apoyaré. Y si no lo hacen, igualmente los seguiré amando. Conforme a la fe que tengan, les será dado. ¡Qué felicidad! Dios nos había hablado. Rápidamente emprendimos el regreso con la promesa de que Dios honraría nuestra fe. Lo compartimos con el equipo pastoral y juntos decidimos ampliar el templo. No fue fácil. El enemigo trató de sembrar muchas dudas y nuestra fe estuvo en terapia más de una vez en todo ese proceso. Pero al final triunfó y Dios cumplió su palabra. Las gradas se terminaron y hoy en día se utilizan para ministrar a cientos de personas cada semana, constituyendo una prueba viviente de lo que Dios puede hacer cuando sus hijos tienen fe. Tiempo después, enfrentamos un nuevo desafío: construir una propiedad horizontal. La capacidad de nuestro templo requería urgentemente otra ampliación. El proyecto era más ambicioso que el anterior. La inversión exigía un presupuesto cuyos números incluían varios ceros. La fe que tuvimos para el proyecto anterior no nos alcanzaba. Se requería un nuevo nivel de fe. ¿Qué hicimos entonces? Consultamos al Señor. Sus palabras fueron exactamente las mismas que nos había dado cuando le preguntamos acerca de la construcción de las gradas. Conforme a la fe que tengan, les será dado. ¡Aleluya! Era todo lo que necesitábamos. Con la plena convicción de que el Señor estaba con nosotros, nos dimos a la aventura de ampliar el templo. El edificio se hizo en tiempo y forma. 3 hermosos y espaciosos pisos fueron levantados para ser utilizados en la predicación de la palabra de Dios. Ahora bien, pronto el nuevo edificio nos quedó chico. No era suficiente para satisfacer las demandas ministeriales de la iglesia. Entonces hablamos con el arquitecto que había trabajado con nosotros y le pedimos que proyectara 5 pisos más de los que ya teníamos. Grande fue nuestra sorpresa cuando nos dijo que era imposible. El edificio no había sido construido para soportar una estructura superior. Si hubiéramos querido seguir construyendo, debíamos haber previsto cimientos más profundos y fuertes. ¿Y por qué no lo hicimos en aquel momento? Porque no teníamos dinero. Mejor dicho, porque no teníamos fe. Nuestra fe alcanzaba solo para 3 pisos. Si hoy en día visitaras la iglesia de la ciudad en Resistencia, verías el edificio del que te estamos hablando. Es la fachada de nuestro templo actual. 3 pisos que se exhiben como un testimonio viviente de lo que uno es capaz de hacer cuando tiene poca fe. Puede que nadie lo note, pero nosotros sí. Ese edificio, hermoso para muchos, es un recuerdo constante de que un día nos faltó fe. ¿Puede alguien cuantificar las pérdidas que puede sufrir una persona a la que le falta la fe? La incredulidad es el pecado del que menos conciencia tenemos y el último en ser vencido por el creyente. El diablo trabaja full time
no tanto para que seamos ladrones o asesinos, sino incrédulos. No quiere que crean y se salven. Lucas 8:12. El trabajo del diablo es robarnos la fe. Cuando dudamos de Dios y de sus promesas, favorecemos sus malvados intereses. Los más grandes incrédulos se encuentran entre los creyentes. La mayoría de las personas creen en lo que dudan y dudan de lo que creen. Y no digas que ese no es tu problema, porque hasta el mismo Moisés tuvo dificultades con la fe. El hombre que hablaba con Dios cara a cara y que fuera testigo de los más grandes milagros, dudó del poder de Dios. Hay 600,000 soldados aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños, ¿podría eso satisfacerlos? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Números 11, 21 al 23. Moisés no solo dudó del poder, sino de Dios mismo. Perdió la tierra prometida a causa de la incredulidad. Puesto que ustedes no creyeron en mí, no llevarán a esta generación a la tierra que les he dado. Números 20:12. Moisés perdió la bendición, su ministerio fue acortado y su vida terminó antes de tiempo. ¡Qué alto resulta el precio de la incredulidad! Cantamos, adoramos y exaltamos a Dios reconociendo su poder, pero ante la mínima adversidad, nuestra fe languidece. Bien lo dijo Jesús, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas 8:13. La fe de María también flaqueó, pues no creyó que Jesús tuviera poder suficiente para sanar a la distancia. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:32. Si estos titanes de la fe tropezaron más de una vez, ¿no deberíamos tener más cuidado? La incredulidad limita el poder de Dios. La única razón por la que Jesús realizó muy pocos milagros en Nazaret fue por la incredulidad de su gente. Por causa de la incredulidad de la gente, no hizo allí muchos milagros. Mateo 13:58. Cuidado, porque si la falta de fe limitó el poder de Jesús para obrar milagros, también puede robarnos aquel milagro que tanto ansiamos. No es la oración la que trae las bendiciones del cielo, sino la oración con fe. Oren por cualquier cosa, y si creen, la recibirán. Seguro que la recibirán. Marcos 11:24. La oración sin fe de nada aprovecha, como tampoco oír la palabra de Dios y no creerla. A ellos el mensaje no les fue de ningún provecho porque no lo creyeron. Les faltaba fe. Hebreos 4:2. La fe en Dios lo es todo. Por lo tanto, la incredulidad es el más maligno de los pecados. No existe otro peor. Es tan malo que retrasa la promoción divina. La única razón por la que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio de un niño fue la falta de fe. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Mateo 17:20. ¿Y por qué les faltaba fe? Porque no habían estado con Jesús en el monte. Ten presente que los que no pudieron echar el demonio fueron todos menos Pedro, Jacobo y Juan, quienes se hallaban con Jesús orando en la montaña. Lucas 9:28. Estos discípulos tenían más fe que aquellos que habían permanecido en el valle. ¿Cómo lo sabemos? Porque estuvieron dispuestos a pedir fuego del cielo para castigar a los samaritanos. Lucas 9:54. ¿Cómo es posible que Jacobo y Juan tuvieran semejante fe? La respuesta es sencilla.
Habían estado con Jesús orando en la montaña. ¿Lo ves? El fruto de la comunión con Dios es la fe. La fe siempre comienza cuando se escucha a Dios. La fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. Romanos 10:17. Quienes aprenden a cultivar una relación cercana con Dios aumentan su fe. Y no es un error decir entonces que la falta de fe es la consecuencia del descuido de la vida de oración. ¿Quieres tener más fe? Pasa más tiempo con el Señor. Por último, la incredulidad es mala porque deshonra a Dios. Los que por fe han sido hechos aceptos ante Dios, por fe han de vivir. Si no confían en Él en todas las circunstancias de la vida, si se vuelven atrás, Dios no estará contento con ellos. Hebreos 10:38. La fe no niega las dificultades. La fe descansa en Dios, que es muy diferente. La fe no es ignorante, tampoco descuidada. La fe mira a Dios, se apoya en Dios y espera en Dios. El escritor de la carta a los Hebreos estaba convencido de la necesidad de confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Confiaré en Dios. No dejen de confiar en Dios. Sigan el ejemplo de los que confían en Dios. Hebreos 6:1, 2:13, 3:12 y 6:12. Recuérdalo siempre. Nada supera a la fe. Nada alegra más el corazón de Dios y nos beneficia tanto como la fe en Dios y en sus promesas. ¿Recuerdas la experiencia que te contamos al principio del capítulo? Cuando consultamos al Señor por la ampliación del templo, Él nos dijo: «Se hará con ustedes conforme a su fe». Mateo 9:29. La promesa también es para ti. Si Dios te ha inspirado en alguna cosa, lánzate. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Génesis 18:14. Podrías estar muy cerca de recibir la bendición que estás esperando. Solo porque las cosas parecen empeorar, no significa que Dios no te haya escuchado. A menudo, cuando todo parece estar peor, es cuando uno se encuentra más cerca de recibir aquello que busca. Por lo tanto, no le pongas límites a tu fe y Dios no le pondrá límites a tu bendición. Recuerda que nada es imposible para Dios. Lucas 1:37.